escuchar mi palabra. Como es sabido, hermanos, un lenguaje es todo sistema de signos, de sonidos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito o por señas o visualmente. Alabanzas al Señor. Anteriormente había solo un lenguaje. La Biblia registra en una historia en Génesis que había un lenguaje solamente y habían unos hombres construyendo una torre gigantesca, ¿verdad? Y tenían un pensamiento de llegar al cielo. Y si Dios no les interrumpe ese pensamiento, ellos llegan al cielo. Alabanzas al Señor Jesús. Son capaces de llegar al cielo. Si Dios no interviene, ellos hacen lo que habían propuesto en su corazón. Porque la comunicación, entre otras cosas, el lenguaje tiene el poder de hacer lograr objetivos en los seres humanos y en todas las razas que existen en este universo. Alabanzas al Señor Jesús. En Hechos 2 hay una tremenda historia y es como comienza entonces el avivamiento así de nuestra iglesia en gran manera. Ese día fueron bautizados como 3,000 personas tras el mensaje poderoso de Pedro. Alabanzas al Señor. En Hechos 2 vemos cómo Dios hace hablar a los hombres en lenguas diferentes por el poder del Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Dios entonces les da en ese momento un lenguaje que ellos no tenían. Y la gente tuvo que decir: ¿cómo es posible que los estamos escuchando hablar en nuestro propio lenguaje, en nuestro propio idioma? Si ellos no son nacidos acá, nosotros sí somos oriundos de acá, pero ellos no. Y lo que les escuchamos hablar son las maravillas de Dios. Porque el lenguaje del cielo, entre otras cosas, es que nosotros proclamamos las maravillas del Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor. Para aprender un lenguaje, hermanos, se necesitan horas y horas de entrenamiento, de escuchar, de hablar. Entre otras cosas, el lenguaje del inglés a algunos les da bastante duro. La parte del speaking, el listening, el writing, ¿verdad? Les da diferentes, a muchas personas les da duro. Pero cuando muchas personas comienzan a comprender este nuevo lenguaje, se siente bien entender cuando otras personas americanas o que no son de acá, ¿verdad? Entendemos lo que ellos dicen. Gloria al Señor Jesús. Y para aprender se necesita tanto que muchas veces no comprendemos y nos sentimos frustrados cuando no podemos entender algo que queremos oír. Es por eso que los videos ahora en YouTube, Facebook y todas las redes sociales vienen subtitulados o doblados en cualquier idioma en el cine. La Biblia dice que siempre Dios ha querido hablar a los hombres de muchas maneras. Alabanzas al Señor. Hebreos 1:2 dice: habiendo hablado Dios de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, que Dios ha querido y estado interesado en hablarnos de muchas maneras, por muchos lenguajes quizá, pero hoy quiero hablar del lenguaje del cielo. Dice también la Biblia, Job 33, 14, 17, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño o en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres y cuando se adormecen sobre su lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña el consejo, escuche, para quitar al hombre de su obra y para apartarlo de la soberbia. ¿Cuántos creen que Dios hoy todavía sigue tratando por medio de estas dos cosas? Dios nos muestra visiones, Dios nos muestra sueños. Estos días tuvimos la experiencia de que Dios nos había venido tratando con un joven y nos mostraba sueños tremendos. Y nosotros no creíamos que estábamos soñando y no queríamos prestarle atención. Pero estos días nos entrevistamos con el muchacho y le dijimos: no podemos con esto. Dios nos ha mostrado que esto y esto ha estado pasando con su vida. Y esto es así porque Dios ya lo reveló. Y el muchacho tuvo que decir: sí,
es verdad. Porque Dios habla a las personas. Cuando nosotros como hijos de Dios nos ponemos a decir, Señor, muéstranos acerca de este asunto o de otro, Dios responde. Porque si hay alguien que tiene un Dios que responde, es esta iglesia. Yo no sé los demás, no sé quiénes adoran a yesos, a madera, a oro, a crucifijos, lo que sea. No sé ellos a quién les piden, pero estoy seguro que si hay alguien que responde, es el Señor Jesucristo a su pueblo. Y Dios nos mostró el asunto sobre aquel joven y sobre muchos otros. Estos días, solamente ayer, tratábamos con algunos jóvenes de los que Dios a través de la refán tocó sus corazones y desnudó sus vidas. Hermano, es potente lo que la palabra de Dios puede hacer. Y muchas veces usted a través de un consejo no puede llegar a lo que la vida, a lo que usted quiere llegar con esa vida. Pero lo que hace la palabra de Dios es algo impresionante. La palabra de Dios desnuda a los hombres de su pecado. Alabanzas al Señor. ¿Se ha preguntado usted qué lenguaje hablaba Dios con Adán? Si en ese momento no existía ningún idioma, ningún lenguaje, posiblemente Dios hablaba con Adán el lenguaje del cielo. Alabanzas al Señor Jesús. Y seguramente Dios hablaba con él así. El lenguaje del cielo me permite una comunicación directa con el dueño del cielo. Hay un pasaje en la Biblia tremendo que dice que desde el cielo se oyó una voz que dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Alabanzas, pero no todos escucharon esa voz. No todos escucharon esa voz. Porque para usted comprender un idioma o un lenguaje, tiene que estar entrenado en él. Y el Señor Jesucristo era el único en ese momento, junto con Juan, que estaban entrenados para escuchar el lenguaje del cielo. Alabanzas al Señor. Y también dice, escuche esto, hay una historia tremenda. El lenguaje del cielo se conjuga en presente, porque Dios dijo: yo soy el gran yo soy. Alabanzas al Señor. Y el soy está conjugado en presente, no en pasado ni en futuro, sino en presente. Y el lenguaje del cielo habla de las cosas que están sucediendo. Nosotros, alabanzas al Señor Jesús, no adoramos a Dios por lo que va a pasar. Nosotros no agradecemos a Dios por lo que vamos a tener quizás. No estamos acostumbrados en nuestro lenguaje a vivenciar las cosas sin que antes sucedan. Nosotros adoramos a Dios porque Él ha sido bueno en un pasado, porque Él ha sido confortable con nosotros anteriormente, porque Él nos hace vivir un presente agradable delante de su presencia. Por eso adoramos a Dios. Aleluya. Eclesiastés 7:10 dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Porque el presente de Dios, aleluya, el lenguaje de Dios se conjuga en presente. Alabanzas al Señor. Por eso usted nunca puede decir: yo era predicador, yo era evangelista, yo era orador, yo era ayunador. No, tiene que conjugar en presente: yo soy de Dios, yo soy poderoso, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora soy nueva criatura. Alabanzas al Señor Jesús. Creo que nosotros en este tiempo necesitamos tener el lenguaje del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Porque nuestro lenguaje está viciado de frases y palabras que no conectan el cielo con la tierra. El lenguaje humano hizo que Marta dijera: Señor, hiede ya, es de 4 días. Pero el lenguaje del cielo le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió resucitado. El lenguaje humano hizo que Simón dijera: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero el lenguaje del cielo le dijo: boga mar adentro. Y yo quiero decirte, cuando las circunstancias parezcan adversas, cuando creas que todo lo has hecho y no hay un resultado que se vea patente ante tus ojos, Dios te dice esta mañana: todavía hay algo por hacer. Boga mar adentro. Es el lenguaje del cielo que te dice: hay esperanza y pescarás mucho más de lo que estás esperando. Aleluya. El lenguaje terrenal, escuche,
El lenguaje terrenal hizo que los 10 espías dijeron: éramos a nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos, los hijos de Anac, gigantes. Pero el lenguaje del cielo a través de Caleb dijo: subamos y tomamos posesión de ellos, porque más podremos nosotros que ellos. Aleluya. Porque el lenguaje del cielo siempre muestra la victoria, aunque no la tenga en las manos. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. Hay algunos que se sienten como langostas cuando Dios los ha hecho reyes y sacerdotes. Pedro 2:9 dice: Dios nos hizo linaje escogido, real sacerdocio, pueblo, nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que antes no éramos, habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habemos alcanzado misericordia por la gracia del Señor Jesús. Alabanzas. El lenguaje terrenal hizo que un hombre que tenía 38 años con una enfermedad dijera: no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Pero el lenguaje celestial le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Alabanzas al Señor Jesús. El lenguaje terrenal hizo como Moisés dijera: ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni después que tú hablaras a tu siervo, porque soy tardo para el habla y torpe de lengua. Pero el lenguaje celestial le dijo: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, dice Jehová. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré todo lo que tú vas a hablar ante Faraón. El lenguaje terrenal hizo que todo un pueblo gritara: crucifícale, crucifícale. Pero el lenguaje del cielo dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Porque el lenguaje celestial, entre otras cosas, no es de condenación, sino de misericordia para con todos. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. El lenguaje terrenal, escuche esto, hizo que toda una familia, la familia de Coré, muriera, porque era un lenguaje cargado de murmuración. El lenguaje del cielo a través de la boca de Moisés hizo que la tierra abriera su boca y los tragase vivos al Seol con sus familias, sus casas y sus pertenencias. Números 16 así lo relata. Caleb hizo un complot, casi un golpe de estado contra Moisés, y le dijo: ¿por qué nos sacaste de la tierra que fluye leche y miel para traernos aquí a una tierra árida donde nos harás morir, y para que te enseñorees de nosotros? Y comenzó a publicarlo con otras familias, y esas otras familias se contaminaron de ello y conspiraron en contra de Moisés. Dios le reveló eso a Moisés, porque escuche, cuando usted habla mal de su pastor, mal de sus hermanos, mal de su ministro, mal de sus líderes, escuche esto, aún las aves del cielo harán que a nuestros oídos lleguen esos comentarios, y nos daremos cuenta. Sea como sea, Dios lo hará revelar. Y así pasó con Caleb, con Coré y su familia. Escuche esto. Y Moisés rogó a Dios, oró para que, si eso fuera verdad, que Dios estaba con él, entonces se abría la tierra y los tragase vivos. Y así fue, hermanos. Escuche esto, cuando nosotros, por eso usted va a encontrar familias dentro de nosotros que son murmuradores, y que no quieren hablar bien de las cosas que se hacen en la iglesia. Y esto es bien delicado, hermano. Y por eso quiero tomar unos minutos para esto, porque siempre va a encontrar usted que esas familias, su entorno, los que viven con ellos, no quieren seguir a Dios. Se les dificulta seguir a Dios, porque no están hablando el lenguaje del cielo, sino el lenguaje terrenal. Bendito sea su nombre. Y yo quiero hoy alertar a la iglesia, hermanos, porque Dios nos quiere librar de ese mal. Dios nos quiere librar del espíritu de murmuración, del espíritu de estar chismoseando uno con otro. Escuche, Dios nos va a preparar para cosas mejores, pero debemos escuchar su palabra,
hermano. Hoy nuestra iglesia de Gaitán se prepara y estamos viviendo un avivamiento en estos momentos. Y se vienen más cosas de parte de Dios. Pero escuche, tenemos que alejar de nuestro corazón el sentimiento, el lenguaje terrenal. Gloria al Señor Jesús. Primera de Corintios 2, 13 al 16 dice: por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, escuche, nosotros, diga conmigo, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? A Dios no se le puede comprender con la mente natural. Usted no puede intentar explicar cómo Dios creó el universo, porque nuestra mente natural se encierra solamente en una circunferencia, quizás, no sé, de 12, 13, 14 o no sé cuántos centímetros de radio tendrá nuestra cabeza. Pero no se puede comprender a Dios con solo este pedazo. Alabanzas al Señor. No podemos tratar de explicar. A veces las personas tratan de explicar un milagro, pero no podemos tratar de explicar un milagro que Dios hace. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo resucita a las personas? ¿Cómo sana un cáncer? ¿Cómo sana un SIDA? No podemos explicar eso humanamente. Los médicos tienen que decir, no sé qué pasó. Estos exámenes eran unos antes y ahora después son otros. Dios es el que maneja el lenguaje del cielo de una manera impresionante que nosotros no entendemos. Pero si hay algo es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos decir por fe que Dios creó el universo. Podemos decir por fe que Dios resucita a las personas. Podemos decir por fe que Dios las salva. ¿Cómo? No sabemos. Es su extraña obra. Alabanzas al Señor Jesús. El lenguaje del cielo, escuche, el lenguaje del cielo es poder. ¿Cuántos dicen amén? El lenguaje del cielo equipa al hombre con la autoridad del cielo. Una vez que Dios se posa en su cuerpo, tiene la autoridad del cielo aún para hollar serpientes y demonios. Alabanzas al Señor Jesús. El lenguaje del cielo prepara al hombre para tener la intimidad con Dios que antes o nunca tuvo. El lenguaje del cielo es misericordia para con todos los hermanos, para con el que ha caído o para con el que viene lleno de pecado. El lenguaje del cielo revela los pensamientos de Dios. Qué bueno es cuando los predicadores nos arrodillamos a pedirle al Señor: Señor, que es necesario que escuche tu pueblo. Yo necesito escuchar tu voz. Dime cuáles son las palabras certeras que alguien va a necesitar en esta mañana, en esta noche. Porque el lenguaje del cielo revela los pensamientos de Dios. Aleluya. El lenguaje del cielo muestra el propósito para con el hombre. El lenguaje del cielo produce libertad. El lenguaje del cielo es las arras de nuestra herencia en la redención. En él también, Efesios 1:13 dice: en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos han sido sellados con el Espíritu Santo esta mañana? Fuiste sellados con algo que no tenías, pero Dios se metió un día en tu cuerpo, te hizo hablar otras lenguas, otro lenguaje. Alabanzas al Señor Jesús. En el cual fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendito sea su nombre. El lenguaje del cielo equipa al hombre con los dones espirituales. Bendito sea el Señor. El lenguaje del cielo es la manifestación visible y audible del Espíritu Santo sobre nuestra vida. El lenguaje del cielo trae seguridad. En nuestra vida ya no hay temor. Ya no hay temor, ni siquiera, escuche esto, a morir. Porque si morimos, para Él morimos.
Y si vivimos, pues para Él vivimos. No tenemos temor, no tenemos zozobra, porque en Él estamos completos, en Él estamos seguros. Él dijo: por nada estéis afanosos, que habéis de comer o que habéis de vestir, estén seguros, porque si nuestro Padre da de comer a las aves del cielo, que ni trabajan, ni hilan, ni ciegan, Él los sustenta a ustedes y los viste mejor que los lirios del campo. Alabanzas al Señor Jesús. Ese es el lenguaje del cielo. El lenguaje del cielo muda al hombre, no vuelve a ser igual. Escuche, usted era uno antes de recibir el Espíritu Santo, uno antes de recibir al Señor en su vida, y después es otro. La Biblia lo describe así: somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabanzas al Señor. El lenguaje del cielo derriba las barreras que existan entre el cielo y la tierra. Produce un avivamiento que contagia. Cuando hablo del lenguaje del cielo, estoy hablando de reconocimiento también por nuestra parte. Estoy hablando de exaltación por nuestra parte. Estoy hablando de humillación. Con tal de atraer a Dios a mi vida, yo soy capaz de humillarme hasta lo sumo. David dijo: no me importa cómo me miren los demás, Mical, pero si los demás me miran que estoy siendo vil, pues por causa de Él yo me haré más vil. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. En el lenguaje del cielo, ellos mismos cuentan la gloria de Dios. Salmos 19, 1 al 6 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. No hay noche, una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje quizá, ni escuchamos palabras, ni oímos sus voces, pero ahí están manifestando la gloria de Dios. Por toda la tierra sale su voz, y de un extremo del mundo hasta el otro son sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol, y el sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra todos los días para salir con el gigante, para correr el camino que Dios le cursó durante todos los tiempos. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Cuando usted mira hacia el cielo, ve la luna, las estrellas, el sol, todo lo que en ellos hay, las nubes, y dice: cuán grande es Dios, Señor mi Dios. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, y dice el coro: al oír tu voz, alabanza en los potentes truenos. Porque el lenguaje del cielo nos dice que hay un Dios todopoderoso allá arriba, que nos sostiene, que nos permanece en sus manos. Aleluya. Es desde el cielo, escuche hermanos, es desde el cielo que se escuchará la final trompeta. Pero los que no entiendan el lenguaje aquí se quedarán, porque es necesario que usted y yo estemos entrenados y preparados para escuchar ese sonido del lenguaje que se va a escuchar ese día. Que pudiera ser hoy, pudiera ser mañana, pero usted y yo tenemos que estar adiestrados nuestros oídos para escuchar la trompeta. Escuche esto, Primera de Corintios 15:51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, aleluya, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará, escúchelo, la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitados incorruptibles, y nosotros transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá su palabra escrita en nosotros: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria?
Alabanzas al Señor Jesús. Nosotros escucharemos la final trompeta, pero no todos estarán aptos para entender el lenguaje celestial. Pero escuche esto: cuando usted habla el lenguaje celestial, habla de las maravillas que Dios ha hecho en su vida, cuenta de las cosas grandes que Dios ha hecho en su hogar, habla de milagros, habla de potencia salvadora de su diestra, habla de salvación, habla de redención. No hay tiempos para cosas, hablar de otras cosas, de chismes, de enredos. No hay tiempo, hermano. Este es el último tiempo. Estamos viviendo la última hora. Y si hay algo que estoy seguro, es que Dios está preparando a sus ángeles y ya los tiene preparados. Porque Juan en Apocalipsis dice que los ángeles, cada uno tocó desde el cielo las trompetas. Hay un lenguaje que se viene a futuro, hermanos, que todos escuchen. Serán testigos de muchos de los acontecimientos que se van a vivir. Pero tú y yo, hermanos, escúchenos. Estemos preparados para escuchar el lenguaje celestial cuando se escuche la trompeta final, porque se tocará la trompeta final. El lenguaje del cielo, hermanos, nos trae la victoria a nuestras vidas. Yo no sé qué lenguaje esté utilizando usted en su casa. Tal vez de quejas, tal vez de enojos, de griterías, tal vez de quejarse de su trabajo, de su patrón, de su casa, de su iglesia. Hermano, pero el lenguaje que utilizamos es demasiado importante. Ahora yo quiero invitarlo a que tomemos el lenguaje del cielo. Dios, cuando alguien toma el lenguaje del cielo, Dios transforma las cosas que antes no eran. Es ahí cuando suceden los verdaderos milagros. Es ahí cuando las cosas comienzan a parecer fáciles. Es ahí cuando lo espinoso ya se vuelve suave. Es ahí cuando las aguas de Mara se convierten en dulces. Es ahí cuando aquello imposible se ve factible en las manos de Dios. El lenguaje del cielo es necesario en tu vida, hermano. Yo no sé hace cuánto no glorificas a Dios en un nivel que Él se exalte, pero necesitamos, escuche esto, entrar en la dimensión de Dios. Pero para entrar en la dimensión de Dios tenemos que exaltarle, decirle que Él es grande, que Él es poderoso, agradecerle todos los días por las magnas obras que Él ha hecho con nosotros. Aleluya. Yo no sé si usted esta mañana está preparado para alabar a Dios. ¿Está preparado usted para alabar a Dios? Porque, hermano, si nuestra vida nos da dificultad comunicarnos con Dios. Estos días, hermanos, cuando nació este mensaje, estaba orando al Señor por una causa que tenemos, una hora de oración en las noches. Y yo estaba orando al Señor y el Señor tocó este mensaje, tocó mi corazón. Y la hora de oración la comencé a las 12 de la noche. Y hermanos, creí yo que cuando me había levantado ya era la 1. Había copiado algunos de los textos que hoy para ustedes prediqué. Pero cuando levanté la oración eran las 2 de la mañana. Necesitamos, hermanos, que los tiempos en Dios se vuelvan cortos a través del lenguaje del Espíritu. Que los tiempos en Dios que Dios vuelva a hablar a nuestro corazón. Necesitamos que Dios vuelva a decirnos: no hagas este negocio, no te cruces por este camino. Necesitamos oír otra vez la voz de Dios. Necesitamos que Dios vuelva a decir: mis ovejas oyen mi voz y me obedecen, y yo soy su pastor. Aleluya. Necesitamos ir a nuestras casas a proclamar misericordia, a proclamar verdad, a proclamar amor. No necesitamos enjuiciar a los demás, condenar a los demás. Necesitamos, por el contrario, utilizar el lenguaje del cielo, hermanos.
¿Cuántos de nosotros hemos perdido la intimidad con Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos vuelto un rito, hemos vuelto un rezo? Perdóneme la expresión, nuestras oraciones. Siempre oramos lo mismo, agradecemos por lo mismo, pedimos por lo mismo. Pero hoy es tiempo de que nuestras rodillas vuelvan a doblarse, a comunicarse en el lenguaje con Dios. Todavía creo que Dios puede hacer hablar en lenguas a los hermanos que no lo han hecho. Todavía creo que Dios tiene mucha palabra por decirte. Todavía creo que Dios puede hablarte a través de los sueños. Todavía creo que Dios puede hacerte el milagro que por años has estado esperando. Todavía creo que Dios responde. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Alabanzas al Señor. Todavía necesitamos entender que el lenguaje de Dios a veces sí se predica desde este púlpito, hermano, porque el lenguaje que nosotros predicamos desde este púlpito, si usted ha orado, si usted como predicador ha entregado en sus manos este sermón o cualquier otro sermón, estoy seguro que es palabra de Dios lo que se viene. Yo no sé si usted lo ha sentido así, pero pedí al Señor que esta palabra a alguien tocara. Y estoy seguro que esta palabra ha tocado a alguien, porque Dios puso el sentir en mi corazón. Alabanzas al Señor Jesús. Jamás usted vuelva a decir que Dios ha hecho pequeñas cosas en su vida. Hay cristianos que dicen: yo mejor vivía antes y me iba mejor antes en el mundo. Jamás vuelva a decir eso. Jamás vuelva a murmurar. Utilice el lenguaje del cielo. El lenguaje del cielo es amén, así es. Aleluya. Yo quiero invitarlo a que esta mañana usted esté en pie. Y vamos por unos momentos a utilizar el lenguaje del cielo. Aleluya. Dios le ha enseñado a usted el lenguaje del cielo. Porque hay una iglesia que puede hablar el lenguaje del cielo esta mañana. ¿Quién será el primero que quiera hablar con Dios? Siga orando, siga orando, siga orando. Es un momento que Dios ha propiciado esta mañana. Dios lo ha citado esta mañana a usted para que usted y Él hablen como hace mucho tiempo no habla. Escuche esto: los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay un lenguaje del cielo que se está escuchando. Hay un lenguaje del cielo que se está escuchando. Hay alguien que ha entendido que el lenguaje del cielo es magnificencia para Dios. Hay alguien que ha entendido que el lenguaje del cielo es bendecir a Dios, darle gracias a Dios por las cosas que han ocurrido en su vida. Sí, usted puede aplaudir a Dios también. Eso hace parte del lenguaje. Sonidos, palabras, expresiones que usted quiere hacer con Dios. Todo eso hace parte del lenguaje con Dios. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sigue adorándolo, sigue glorificando.